Dios le bendiga muy ricamente. Es la continuidad de los otros temas y vamos a ir profundizando de a poco sobre lo que es la gran tribulación. Pero quiero hacer una pequeña acotación sobre el libro Apocalipsis, porque hay gente que piensa que todo el libro está hablando de la iglesia. Yo quiero decirle a todos ustedes que la iglesia nada tiene que ver con Israel, ni tampoco Israel es la iglesia. Nosotros somos espiritualmente llamados así. El libro del Apocalipsis, del capítulo 1 al 3, son los únicos capítulos que se refieren a la iglesia presente aquí en la tierra. Y del capítulo 4 al versículo 11 se refieren a los hechos de la semana Septuaginta que Daniel, por el Espíritu de Dios, le fue revelado y lo tenemos en la palabra. Y culmina la misma con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con los santos. Yo le había dicho que la venida tiene dos fases. La primera, rapto de la iglesia con el Señor. Y luego la gran fiesta en los cielos. Y acá la gran tribulación. Pero luego vuelve el Señor con sus santos y bueno, para poner fin a la misma. Ahora bien, no tenemos duda que la gran tribulación, como así enseña la palabra de Dios, vendrá sobre todo el planeta Tierra, no sobre una parte solamente, sino sobre todo el planeta Tierra. Pero debemos notar que algo particularmente con Israel, y yo quiero llevar hasta el profeta Jeremías, capítulo 30, verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La gran tribulación, el profeta le llama la angustia de Jacob, o sea, lo más terrible que va a pasar Israel. Este tiempo de angustia de Jacob, como dice acá, es el día del Señor o el día de Jehová. En Daniel 9:24 está hablando que se hace referencias al pueblo de Israel y también a la ciudad santa de Jerusalén. Ahí se va a desencadenar el epicentro. Ahora bien, ¿por qué Israel pasa todas estas cosas? Ha pasado y seguirá pasando. Y esto lo que va a pasar va a ser lo más terrible que nunca le aconteció. Mire que Israel sufrió, pero jamás va a acontecer, o sea, que nunca ocurrió lo que ahora va a acontecer con Israel en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya viene del pasado. Muchas veces Israel le falló a Dios. Mire algunos detalles. Israel fue afligido por los babilonios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que fueron dados a la idolatría. Nosotros lo tenemos registrado en Segunda Reyes, capítulo 17, verso 7, y allá nos está diciendo que tenían un temor, pero no a Dios, sino a los ídolos, y fueron llevados en cautividad por 70 años. Y en Crónicas, Segunda Crónica 36, 2 dice
cuando fue llevado en cautiverio, la tierra fue compensada por los años sabáticos, porque Israel en su rebeldía no cumplía el descanso de la tierra en los años sabáticos. Y era una institución de Dios, iban a ser más bendecidos, pero ellos no los hacían. Ahora bien, en ese tiempo se levantó el profeta Ezequiel que estaba con ellos. Ezequiel era contemporáneo con Daniel y les habló la palabra del Señor para que la misma palabra del Señor llegara a su corazón. Y Dios tuvo misericordia y levantó a Ciro, el cual correspondía al el jefe el que estaba al frente del imperio persa, y Ciro fue el instrumento de Dios para librarle. Otra de las aflicciones de Israel fue en el imperio romano. Acá fue muy severa la aflicción, a consecuencia del pecado máximo de Israel, que fue rechazar a su propio Mesías. Ellos lo rechazaron y la aflicción fue durísima con ellos. Hubo gente fanática en aquel tiempo en Jerusalén y su expresión fue: la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue algo terrible que pasó en aquel momento. Por eso hay un juicio que sobre ello a través de los siglos. Ellos crucificaron a su Mesías. No solamente lo rechazaron, lo crucificaron. Y bueno, Israel ha sido dispersado por todas las naciones. Y podemos decir una cosa: la gran aflicción que vino sobre ellos. Ellos dieron muerte, como dije, se constituyó la raíz del dolor de Israel. Esto queda en cada uno de los judíos, en lo más profundo de su corazón, y no lo pueden sacar porque quedó allí. El odio de ellos se expresó en la cruz del Calvario. Ahora bien, quiero decirle que a pesar de todas estas cosas que Israel ha cometido, que ha sido su desobediencia, que abrazaron más al pecado, sin embargo hay un misterio muy grande al respecto que mucha gente no puede comprender. Ahí está el pueblo de Israel, con sus costumbres, a pesar de todas las cosas, a pesar que fueron dispersos, se mantienen en su mayoría ellos así. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, sea lo que sea, es el pueblo, dice Pablo, por elección de Dios. Ellos no lo eligieron, lo eligió Dios. Y Dios le dio, especialmente a Abraham y a luego los patriarcas, las grandes promesas sobre ese pueblo. Y Dios no puede mentir. Por eso hay algo interesante en todo esto. Israel es pequeñito como nación. Yo estaba observando la otra oportunidad. Es más pequeño que nuestra provincia de Misiones, imagínense ustedes. Y todo el mundo está atento
a Israel. Y está ubicado nada más y nada menos que en el centro de 3 continentes. Ahí está Israel. Y quiero decirle, como se ha dicho muchas veces, es el reloj de Dios para la historia. Este es el pueblo de Israel. Pero hay algo interesante en todo esto. Por eso, a veces inexplicable como son las cosas que suceden con este pueblo. En Isaías 45:15 dice la palabra del Señor: verdaderamente tú eres Dios que te ocultas. Dios se ocultó de Israel. Fíjese usted una cosa, en ciertas cosas. Dios de Israel que salvas, Dios que se oculta, Dios que se oculta de él. Él mantiene sus ocultos propósitos en cuanto a Israel con respecto a sus juicios. Es como que, dijo el profeta, Dios agarró y ocultó su rostro. ¿Cómo es esto? Ocultó su rostro, pero Israel sigue de pie. Por eso dice acá, se oculta con sus juicios que van a venir, pero sigue siendo el pueblo de Dios por elección. Esto es muy importante. Quizá, hermanos, nuestra mente no puede comprender todo esto, pero Dios se comprometió y lo llevará a cabo. Todos estos pasajes que tenemos acá de la gran tribulación tienen relación con el programa de Dios con Israel, porque la iglesia no está en ese lugar. O sea, que la iglesia no está en ese sitio, o sea, no está en la tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice ciertas cosas con respecto a la venida del Señor. Nos dice que la venida del Señor es muy eminente. Viene en un momento que quizás nosotros no estemos esperando la misma. Aparece de repente, señala un término que es como ladrón de la noche. Esto es para nosotros. Esto corresponde a la iglesia. Y la cual de pronto viene el Señor y la traslada. Esto es así. Y nosotros vamos a leer en primera carta a los Corintios, que es interesante lo que dice el apóstol Pablo respecto a estos temas, ¿no? Primera Corintios 15, 51, versículo y 52. Dice así la palabra del Señor. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, porque van a estar los que fallecieron y los que van a estar presentes. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así dice la palabra del Señor. Gracias al Señor. Y en Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera. ¿De qué ira venidera? Bueno, nos está librando justamente de la gran tribulación. Ahora veamos otra cosa más. Ya la iglesia está con el Señor y todo, pero hay una palabra que nos habla de los tiempos de los gentiles. Saben que bien Jerusalén está ahí, pero los que dominan hasta este momento son los gentiles. Han puesto sus pies allá. Saben que los gentiles no pertenecen al pueblo de Israel. Y entonces leemos en Lucas capítulo 21, versículo 24, dice así la palabra del Señor, ojeando un poco esta palabra 21, 24, leemos lo siguiente. Esto lo dijo Jesús proféticamente. Miren lo que dijo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, será pisada por los gentiles. Sigue actualmente por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y esto cuánto se va a cumplir? Cuando el Señor regrese con sus santos y cuando los ejércitos del anticristo sean destruidos. Así dice en el Apocalipsis capítulo 19, capítulo 19, versos 17 al 19. El tiempo ahí finalizará el tiempo de los gentiles, porque ahí la palabra de Dios dice que todo vendrá sobre Jesucristo y Él va a reinar en ese momento sobre todo. Así dice la palabra. Ahora bien, también tenemos, con respecto a la tribulación, que yo siempre digo que la iglesia no va a estar, Dios toma, va a sellar a 144.000 judíos, 12.000 judíos por tribu. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a ser encargados de transmitir el evangelio del reino. Oh, pero dice, ¿cómo van a poder hacerlo en la gran tribulación? Sí, ellos son los evangelizadores de aquel tiempo, cuando la iglesia no va a estar. Son gente sellada por Dios. Y lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 7. Es interesante lo que va a suceder en aquellos tiempos. 7, 2 en adelante. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Sello, que quiere decir pertenencia exclusiva a Dios. Y luego dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y finalizo con esto. Ellos van a ocupar la obra
de llevar el evangelio del reino. Se dice que hay una diferencia entre evangelio que predicamos hoy día y el evangelio del reino. Ellos van a llevar el evangelio del reino. Parece que la transmisión son mucho más allá. Y por eso digo a veces, ¿cómo es posible? Porque hay personas, yo escuché muchas veces decir que la gran tribulación solamente, claro, va a reinar Satanás y el anticristo, pero va a haber sellados por Dios que van a llevar la palabra a toda la redondez de la tierra, no solamente en Israel. Y luego, que lo vamos a tratar más adelante, vienen los dos testigos. Así que, hermanos, Dios les bendiga y voy a continuar este mismo tema.